pueblo judío y había que reedificarlo. Había que reedificar, por tanto, también las murallas de la ciudad para que el pueblo pudiese adorar tranquilo y no tuviera miedo de los enemigos que iban a aprovechar que ellos no tenían murallas para entrar a la ciudad y saquear sus recursos. Así es que no solamente se nos narra la historia de cómo se pretendía reconstruir esa ciudad en ruinas. No solamente se nos narra la misericordia de Dios para ese pueblo que les habían dado tantas oportunidades y que este pueblo había rechazado una por una. Así es que ahora nos encontramos en la historia bíblica presentada aquí en Nehemías, no solamente la narrativa antigua, sino también nos encontramos la bendición de Dios, porque este es un plan espiritual para restaurar y reconstruir nuestras iglesias espiritualmente. Ese es el plan que Dios tiene a través del libro del profeta Nehemías. Y vamos a leer, por favor, ahí en el capítulo 1. Nos dice la palabra de Dios, versículos 1 y 2, dice la Biblia: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de los hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Hermanos, la Biblia nos está narrando la situación de la iglesia. ¿Qué era Nehemías? ¿Cuál era su función en el pueblo de Israel? Nehemías era un ¿qué? Profeta. El trabajo de Nehemías era conversar con Dios para que el mensaje que Dios tenía para el pueblo de Israel, Nehemías se lo comunicara. Nehemías era el intermedio entre la nación y Dios. Lo interesante es que Nehemías tenía que trabajar con una nación destruida. ¿Dónde estaba el pueblo? ¿Qué le dijeron a Nehemías? Dice, le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado ¿de qué? En otras palabras, ¿qué nos da a entender la Biblia? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? A ver, imagínense que alguien se acerca a usted y le dice, acá atrás está el hijo que le queda. ¿Qué entendería usted? Que los demás ya no queda ninguno. Ahora, cuando Nehemías le pregunta, ¿qué pasó? ¿Dónde quedaron los que escaparon? ¿Qué pasó con el pueblo que queda? ¿Qué nos está dando a entender? Que muchos hermanos ya no tenían el privilegio de estar entre el pueblo de Israel. Unos estaban en cautiverio en Babilonia y los otros que habían escapado de la espada eran los únicos con los que se podía contar. Pero muchos habían muerto. Ahora, pongámonos a pensar un poquito en la situación de Nehemías. Imagínese que usted es Nehemías y a usted le entregan una iglesia que es lo último que queda de esa iglesia. ¿Tendría mucho ánimo para trabajar? ¿O sabría que delante queda mucho trabajo por hacer? Ahora, hermanos, no es lo mismo agarrar una iglesia que está débil, que hay que capacitar, que hay que enseñar, que hay que alimentar poco a poco, porque esa iglesia apenas va empezando. No es lo mismo agarrar una iglesia que hay que cuidar, que hay que alimentar, porque esa iglesia estaba destruida. Los contextos son diferentes. ¿Cómo llega una persona nueva a la iglesia? Pues con ánimo, hermanos. Anímicamente, la persona está
hasta arriba, está hasta el tope. No sabrá mucho de la Biblia, pero ¿cuántas ganas trae? Oigan, que vamos a tener en Sociedad de Jóvenes un programa especial. ¿Y qué hace la persona? Viene. Oigan, que ahora vamos a ir a repartir literatura. ¿Y qué hace la persona? Va. Oigan, que hay que ayudar a fulanito. ¿Qué hace la persona? Ayuda. Entonces, es muy fácil trabajar con una iglesia débil, pero que es nueva, porque tiene todo el ánimo por delante. Es lo contrario trabajar con una iglesia que está débil porque fue destruida. Imagínate agarrar a los que se quedaron sin papás y decirles: vénganse, vamos a estudiar la Biblia, vamos a aprender del amor de Dios. Muy difícil, ¿verdad? Imagínense a los padres que perdieron a sus hijos. Vénganse, vamos a hablar sobre la educación. Hoy ya ven que la lección está hablando de educación de los hijos. ¿Y cómo estaría la iglesia, hermanos? Eso parecería un funeral, ¿sí o no? En vez de que el pueblo se anime, su mente les lleva a pensar: ¿por qué estamos en esta situación? Bueno, dice el versículo siguiente. Versículo 3. Me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están ¿cómo? Hermanos, una cosa que tenemos que entender es que no hay guerra sin ¿qué? Sin heridos. Y puede haber 100 heridos. Pero ¿qué pasa con la guerra, hermanos? Y ese número de heridos, ¿qué pasa? Aumenta. Pero lo interesante es que en esta guerra de la que está hablando el profeta Nehemías, queda un ¿qué? Un remanente. Y ese remanente triunfa no por las capacidades y cualidades del remanente, sino porque Dios ha determinado que su iglesia triunfe. Ahora, viendo este panorama, si la iglesia fue desolada, si la iglesia está herida, si los hermanos no están animados, pero la promesa es que el remanente triunfará, hermanos, es un pecado que el líder esté desanimado. Puedes tener el peor panorama posible cuando te entregan la iglesia. Esto es lo que quedó. Y están en gran mal estado. Pero es un pecado que ese líder no confíe en el Señor y diga: así seamos 2, así seamos 3, así seamos pocos, así estemos heridos, este remanente triunfará. ¿Qué dijimos que sería el hecho de que un líder se desanime? Un pecado. Hermanos, no importa cuál situación nosotros hoy estemos viviendo, ustedes y yo no podemos desanimarnos. Pero sí hay que entender el contexto en el que nosotros estamos trabajando. Miren, el mundo hoy nos está siendo entregada en nuestras manos como si fuera Nehemías, que le entregan la iglesia y que le dicen: miren, el mundo está pies para arriba. ¿Cómo está la educación allá afuera? Pésima. ¿Cómo está la sociedad allá afuera? ¿Cómo está la seguridad? ¿Cómo está la diversión? Bueno, eso sí, la gente está entretenida, ¿verdad? ¿Tiene tiempo para Dios? Pero ustedes y yo cometeríamos un pecado si pensamos: ay, no se puede. Porque la Biblia dice que Jesús nos indica: aún tengo ovejas que no son de este redil. La Biblia todavía nos dice: salid de ella, pueblo mío. Dios tiene un remanente, hermanos. En cada uno de los lugares que están allá afuera, Dios tiene un remanente. Obviamente que están en guerra. Obviamente que no va a ser fácil. Obviamente que vamos a tener que llegar a reconstruir el corazón de la persona, la vida de la persona, las cosas que rodean a esa persona. Pero hay un trabajo que hacer y es de suma importancia que nosotros lo hagamos. Hermanos, actualmente, ¿cuál es el remanente? El que guarda la ley de Dios y tiene el espíritu de la profecía. El que guarda la ley de Dios. Muy bien.
¿Qué pasa con los católicos que no guardan la ley de Dios? Conocen en lo que ellos tienen, en la luz que les ha llegado. ¿Qué pasa con los judíos que todavía no aceptan a Jesús? ¿Qué pasa con las iglesias evangélicas que no le hacen caso ni a la ley ni a la profecía, sino al sentimentalismo? Esos no son remanente. ¿Cuál es entonces el remanente hoy? No digo que esté mal la primera definición, es muy correcta. Pero eso nos lleva a pensar qué pasa con los que todavía no tienen la ley. Los que aman sinceramente a Dios. El remanente es aquel que a pesar de esta guerra, hermano, tiene esperanza en Cristo Jesús. Amén. Que realmente se enamoró del Señor y que nada más falta que ustedes y yo lleguemos, le presentemos la verdad, porque se va a agarrar de esa verdad. Jesús dice que para tener la ley y por lo tanto tener los profetas es necesario un requisito: si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cuál es el primer requisito? Entonces, el remanente, el que tiene posibilidades de adoptar la ley cuando se le presente, es aquel que ama de verdad ¿a quién? A Dios. Entonces dice la Biblia, ahora Nehemías tiene a un pueblo desbaratado. ¿Qué tiene que provocar Nehemías en el pueblo? Ánimo. Reforma. Reavivamiento. ¿Cuál dijimos que es el secreto para adoptar la ley? Amor. Amor, verdadero amor por Dios. Tiene que hacer que este pueblo se enamore de Dios. Ahora, hermanos, ¿será fácil amar a Dios en medio de las pérdidas? ¿Verdad que no? Por eso el que lo ame, lo ama de verdad. La Biblia dice que las pruebas producen en nosotros paciencia. La paciencia produce fe. Y la fe hace su obra completa en nosotros por medio de ¿qué? De la santidad, que son las obras perfeccionadas en el amor de Cristo Jesús. Bueno, dice el siguiente pasaje, vamos a leer. Versículo 4. Cuando oí esas palabras, acuérdense, le dieron la noticia de que el pueblo está desbaratado, derribado, sus puertas fueron quemadas. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Hermanos, ¿por qué lloró el profeta? Porque yo quería poquito. ¿Por qué lloró el profeta? ¿Impotencia? Dice la siguiente parte: hice duelo por algunos días. Hermanos, no cabe duda que Dios escogió un buen líder, porque las lágrimas del profeta están indicando que él es el primero en sentir amor verdadero, no solo por Dios, sino también por el pueblo. Esta iglesia, hermanos, Dios nos está entregando el mundo, y lo que Dios quiere es que sintamos dolor por cada una de esas almas perdidas, porque solo amar de verdad nos puede llevar a hacer algo que realmente sea útil para la salvación de las personas. En esto, hermanos, no cabe que nosotros como cristianos no tengamos amor por los demás. Dice el apóstol Santiago que no podemos decir Dios te bendiga y mandarlo a su casa sin nada. Que el verdadero amor nos lleva a hacer algo, demostrarlo a través de las obras. Entonces, el profeta se pone a llorar. ¿Qué nos indica eso de sus sentimientos hacia el pueblo de Dios? Está entregado, anhela restaurarlo. Ahora dice, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ay, hermanos, hay que sentir amor para dejar de comer y ponerte en oración por otros. Porque generalmente la gente dice, bueno, ese es su problema. No quiere entender, pues allá él, yo aquí sigo feliz, tranquilo y
por mí. Necesito un coche y voy a ayunar para que Dios me conteste mi oración. Pero en este caso, el profeta se pone en ayuno y en oración, ¿por quién? Por el pueblo. Hermanos, yo les hago una pregunta que quiero que ustedes contesten dentro de su corazón. ¿Ama usted a Dios? ¿Ama usted a las almas que se están perdiendo? ¿Siente dolor por ellos? Si es así, hermanos, la invitación es ayunar y orar. Esta no es una invitación para todos, porque si usted detiene su ayuno porque es un programa de la iglesia, detiene su alimento porque es un programa de la iglesia, y usted va a ayunar, pero dentro de su corazón no hay amor, esas horas que usted va a ayunar no tienen caso. Pero si usted anhela de todo corazón que haya un resultado positivo en las personas a las cuales se les ha predicado el evangelio, ayune y ore, porque esa oración no va a pasar desapercibida. Hace rato en la mañana hacíamos una pregunta: ¿cuántos hemos visto un plan de ayuno y oración por las almas perdidas? Hemos pasado mucho en la iglesia, y yo creo que escasamente alguno habrá estado dentro de un plan de ayuno y oración por los que se les está predicando el evangelio. Y ahí nos damos cuenta las falencias, los errores, las dificultades. Ahora, si no ayuno por otros, hermanos, a veces decimos, pues por lo menos por mis hijos. Pero ¿cuántos hemos ayunado por la salvación de nuestros hijos? ¿O será que en vez de ayunar comemos bien tranquilos, despreocupados de si se salvan o no? Cuando realmente hay una preocupación sincera por un hijo, no te da hambre, porque tú sabes que la situación está fuerte y no haces otra más que orar y orar y orar. ¿Qué hemos hecho por la salvación de nuestros hijos? Tan solo era lo que preguntamos hace rato. Pero ahora la invitación, hermanos, es de que llevemos nuestro amor por Dios a un paso más alto. Porque dice la Biblia que hay dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar ¿a quién? Al prójimo. Y amarlo como a nosotros mismos, dice la Biblia. Que entendamos nosotros que con la ayuda de Dios, que a medida que nosotros amemos a los demás, Dios cuidará del hombre. Así es. Porque cuando entiendas eso, era como la mañana compartíamos, si tú das al prójimo, ayudas a los demás, tú no te preocupes por ti, porque el Señor cuidará de ti y de los tuyos. Es correcto. Fíjense que en esta semana mi mamá me hacía una pregunta acerca de cuál es el plan para trabajar con Jan, para tenerlo en el camino de Dios. Y me di cuenta de una gran necesidad en la casa, porque me dice: ¿estás orando por él? ¿Estás orando por Caleb? ¿Estás orando para que Dios les quite su mal carácter, su desobediencia? ¿Estás orando por eso? Le digo: mamá, no, es que ¿qué crees? Que estuve ocupado. Y cuando yo solito dije no, ya, tache guarache, como les digo a los niños, ya estoy mal. Porque no importa cuánto trabajo tenga, aún en las cosas de Dios, mi primer responsabilidad son mis hijos. Entonces, yo ahí me di cuenta, necesito hacer ayuno y oración. Y no solamente por mis hijos, también por los hermanos que les hemos predicado y se están enfriando, los hermanos que se han alejado, los hermanos que no se animan a comprometerse con este lugar de reunión. Porque es interesante, platicamos con ellos y todos nos dicen: no, qué buen programa, y que voy a llevar a mis visitas allá, y cuando pueda voy a estar ahí. Pero de ahí no pasa, hermanos. Y eso no es otra cosa que lo que veíamos hace rato. Estamos en una guerra espiritual y Satanás está atacando como nunca antes. Ernest nos decía hace rato, pues hay personas que llegan, ya estamos en la entrevista, y que algo pasa y se tienen que ir y no regresan. Porque ahora el diablo los está ahuyentando de ese trabajo, porque ese trabajo está predicando la palabra de Dios. Y eso nos hace énfasis de una guerra espiritual en la que estamos. Hermanos, estoy seguro, ustedes mismos han tenido luchas y pruebas en medio de este caminar. El diablo nos mete una idea por aquí, si no la recibimos nos mete otra idea por acá, hace una palabra, un mal comentario, pero nos va a poner pruebas de todo tipo, porque esta guerra es espiritual. Y la Biblia dice, lo leímos en la mañana, este género solo sale con ayuno y oración. Ese era el error de los cristianos, ese era el error de los judíos, que estaban haciendo las cosas
sin amor, porque el amor nos lleva a ayunar y a orar por un sincero interés en las personas que están pereciendo. Es bien importante esta parte, hermanos. Dice el siguiente versículo, versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová de los ejércitos. ¿Cómo le llama Nehemías a Dios? Jehová de los ejércitos. Hermanos, ¿se dan cuenta cómo esto de la batalla es lo primero que está en la mente de él? Señor, esto es una guerra. ¿Y tú eres quién? Jehová de los ejércitos. Fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, por los hijos de Israel, día y noche. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, yo y la casa de mi padre. ¿Qué pasa cuando él reconoce la grandeza y majestad de Dios? Hermanos, en la misma oración, todavía no acaba ese versículo y él ya está reconociendo que tiene que haber, ¿qué cosa? Arrepentimiento. ¿Quién había pecado? El pueblo. ¿Qué dice Nehemías? Yo y la casa de mi padre. ¿Cuántos estaban en pecado? Esta desgracia que estaban viviendo los israelitas era consecuencia de ¿qué? Hermanos, si no hubiese habido rebeldía, ¿habría necesidad de exilio? ¿Cuál era la única condición que Dios les pedía a los israelitas para librarlos de la destrucción de Babilonia? Había un solo requisito, hermanos. ¿Cuál era? Volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Bueno, esa es una invitación muy general, pero había una invitación muy específica. Eso lo predicó el profeta Jeremías. Les voy a acordar. Él se puso un yugo. Entró y con el yugo puesto les dijo, Dios dice que que nosotros nos pongamos el yugo del rey de Babilonia. Si reconocemos que Dios le ha dado todo el poder, el trono y el dominio al rey de Babilonia y nos sometemos, entonces vamos a quedarnos en nuestro lugar, sembraremos nuestras tierras, recogeremos el fruto de ellas y habrá paz. No hagan alianza con Egipto. Reconozcan que Dios le ha entregado la tierra a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Tan sencillo como eso, hermanos. Dejarse gobernar por Babilonia. ¿Qué hicieron ellos? Dice la Biblia que aún traía el yugo el profeta Jeremías cuando llegó otro. Rompió el yugo y le dijo, dice Dios, así como yo he rompido el yugo de los hombros de Jeremías, así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, sobre Israel. Ahora había dos profecías. Hermanos, lo interesante de la escritura es que solamente ellos tenían que obedecer. Y no fueron capaces de obedecer. ¿A dónde los llevó su pecado? A lo que estamos leyendo, a esa iglesia débil, quebrada, derrotada y en vías de quererse recuperar. Pero imagínate, yo me pongo a pensar, ¿no? Las posiciones que se tenían, ¿no? Que ponte el yugo y que quítate que Dios dice que no, entonces... Sí, había contradicciones ahí. Yo siento que hay más que nada cómo llegar a decir quién dice la verdad, ¿no? Y al final, pues, le creyeron más al otro
según también si yo creo correcto que lo había hecho como desierto. Pero ahí ¿qué le faltó para que tomaran la decisión del verdadero profeta? Lo leímos aquí, vamos a volverlo a leer. Dice el versículo 5: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus... ¿Y de qué se olvidaron los israelitas? De los mandamientos. ¿No leímos que al mismo profeta Jeremías lo mete a una recámara donde los sacerdotes y los 70 ancianos estaban metidos en un cuarto escondido, y que por un hoyito y una rendija ahí miró el profeta Jeremías cómo estaban adorando a todo tipo de bestias, de animales, de reptiles? Y luego lo lleva a la parte de afuera y ve a los ancianos mirando hacia donde sale el sol, adorando al sol. Y luego lo lleva a ver a las mujeres que trabajaban en el servicio a Dios y estaban endechando a Tamuz. Y a esos tipos de profetas, a ese tipo de sacerdotes le creyeron. Por eso Jesús nos enseñó, por sus frutos los conoceréis. Una persona que dice traer un mensaje de Dios y te dice, yo tengo un mensaje de Dios para ti, y el mensaje es este, pero no va acompañado de sus frutos. Los frutos del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad. Hermanos, aquí nos pasó. Vinieron los hermanos a decirnos, ustedes están mal. Yo sí les puedo, así lo dijeron, yo sí les puedo decir, no se debían de haber salido de la iglesia. Nosotros le dijimos, pues nosotros no salimos, pero bueno, ese no es el tema ahorita. Y apenas acababan de hacer un pacto de amor, un pacto de reconciliación delante de Dios, porque lo hicimos de rodillas. Y no había pasado ni un día y ya estaban diciendo chismes por allá. O sea, nosotros lo hemos vivido. Y cuando las personas ven eso, hermanos, tienen que tomar uno de esos dos caminos. ¿Sí o no? ¿A quién le creo? ¿Y qué dice Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Si nosotros somos llevados por alguien a la obediencia, a guardar la ley, a no apartarnos, a mejorar en nuestro estudio personal, a ser más apegados a Jesús, a predicar el Evangelio hasta que Cristo venga, a cumplir las características del pueblo bíblico, entonces tenemos toda la certeza de que Dios está hablando. Pero cuando esa persona nos habla bonito, nos da un mensaje que nos gusta y no va acompañado por frutos ni por obediencia, pues entonces tenemos que huir. Porque dice la Biblia que vendrán falsos cristos y falsos profetas y engañarán, si fuere posible, aún a quienes, hermanos, A los escogidos. aún a los escogidos. Yo ahorita lo veo con los pastores de la iglesia, Ajá. pues ellos les creen porque son líderes y lo estamos viviendo, ¿no? Porque Sí. aquí en el distrito, a los pastores que ya, creo que son varios, ya no nada más es uno, son varios que están trabajando, como que todos los hermanos, pero yo siento que también ya es como que a uno como que a conveniencia Claro. de escucharlos, porque pues también luego yo me pongo a pensar y digo, somos cristianos el sábado, ¿no? Porque en la semana hacemos lo que no debemos de hacer, en escuchar música, en hacer cosas del mundo. Sí. Nada más los sábados muchas veces venimos a adorar, ¿no? Entonces yo sí lo llego a ver, pero ellos le creen a sus Sí. Porque es más cómodo creer eso. y dejarme que yo haga mi vida como yo quiero, ¿no? Porque muchas veces decirle el pecado a uno no nos gusta, que nos digan que estás mal, eso no se debe hacer, porque como Claro. los profetas eran lo que hacían, ¿no? Les decían al pueblo lo malo, arrepiéntete y acepta la voluntad de Dios, su pacto. Pero es lo que yo decía, ¿cómo es posible que ellos no se dieron cuenta en ese momento que había dos profetas? Yo creo que es eso, ¿no? A mí me conviene La conveniencia, seguir sí. como estaba y pues dice el profeta que entonces te dice que no va a pasar nada y
al final viene una discusión para todo, ¿no? Así es. Me pasó que tengo un amigo y lo conocí jugando fútbol. Jugábamos en el mismo equipo y ahí pues empezamos a jugar. Estábamos en la escuela y nos metieron a la selección de la primaria y ahí jugábamos juntos y de ahí nos empezamos a hacer amigos. Antes de eso no nos tratábamos, no nos llevábamos también. Un día le pegó a mi prima y pues yo la defendí a mi prima y le pegué a él y no nos queríamos. Empezamos a jugar fútbol y ahí nos empezamos a hacer amigos. Pasó el tiempo y mucho tiempo estuvimos jugando juntos. Y después yo me doy cuenta que estaba haciendo mal en jugar fútbol y llevar una vida cristiana porque no combinaba. Muchas cosas tenía que cambiar yo y entre ellos estaba el jugar fútbol. Y entonces empezó a hacer una lucha interna. Ya saben cómo es el proceso donde el Espíritu Santo quiere cambiar nuestros corazones. Y entonces yo dije, ahora pues tengo que cambiar, tengo que mejorar y tengo que dejar el fútbol a un lado, ¿no? No puedo yo seguir practicando el fútbol porque eso me va a orillar a pecar. Entonces, justo en ese momento mi amigo empieza a hacerme preguntas acerca de la Biblia, me empieza a preguntar sobre Dios y yo le empiezo a platicar, le empiezo a contar y nos escribíamos por mensaje y nos mandábamos varios textos acerca de la palabra de Dios. Y entonces él empezó a entender y me gustó porque yo empezaba a mandarle textos de la Biblia y un día me dijo, ojalá un día puedas venir aquí a mi casa y podamos estudiar. Y fui y estudié con él y oré con él y yo ya estaba así como que, ya dije, no, ahora sí va a entender, ¿no? Porque él ya estaba yendo mucho tiempo a la iglesia, pero no se había animado a comprometerse. Entonces yo dije, ya con esto se va a comprometer. Y entonces un día me dice, oye, ¿sabes qué? Me ha estado gustando mucho esto de la iglesia, me ha estado gustando lo que me mandas. ¿Y qué crees? Pensé que si nosotros en el equipo pusiéramos en práctica el modelo cristiano y nosotros les dijéramos a los muchachos antes de jugar, vamos a orar, yo creo que empezaríamos a predicar el evangelio con los muchachos. Entonces ya le dije, a ver, espérate, digo, no es la manera. Podría funcionar, pero al mismo tiempo estamos arriesgando primero tu espiritualidad. Ya le dije, pues tú sabes cómo eres, ¿no? Tú eres así, así, así. Y cuando estés jugando, ¿qué crees que va a pasar? Te lo digo porque esa es mi lucha, le digo. Esa es mi lucha. Entonces, y ahí estábamos, ¿no? En el debate. Y no, es que yo creo que sí funcionaría. Y me dice, invita a tu hermano, invita a David, porque así ya seríamos 3 de la iglesia. Y vamos a convencer a los muchachos y vamos a orar. Y cuando empiecen a gritarse y cuando empiecen a ofenderse, nosotros les vamos a acordar, acuérdense muchachos, eso es para honrar a Dios. Y hasta se van a motivar porque cada que anoten un gol va a ser para Dios y eso los va a motivar, me decía él. Le digo, no, es que no podemos ir por ese camino. Bueno, así estaba el debate, hermanos, hasta que llega un pastor y le platica que era el plan de la asociación evangelizar metiendo un equipo de fútbol a la liga local para que a través de eso se predicara el evangelio. Y al club de fútbol le iban a poner JA, Jóvenes Adventistas. ¿Por dónde creen que se fue mi amigo? Pues rápido. Es que el pastor me dijo que sí se puede. Y pues del pastor a ti, pues el pastor, pero pues se justificó a él mismo, porque era su gusto, era su deseo. Nada en la Biblia le decía. Y entonces yo le dije, ¿cuántos versículos de la Biblia te mostró para convencerte de que eso es un buen plan de evangelismo? Me dijo, ninguno. No, sí, ya te entendí, sí, eso sí, tienes razón. Pero pues primero Dios que no me exalte yo, Y ya después, pasando el tiempo, me escribió, oye, ¿qué crees que hoy nos peleamos? No funcionaba, porque cuando nosotros queremos humanamente forzar una verdad, es imposible. Y esto es lo que pasaba en el pueblo de Israel. La gente decía, es que el sacerdote lo hace. Es que el profeta nos dijo que estaba bien. El exagerado es Jeremías. Imagínense cómo se volvió esa batalla. Entonces ahora estamos viendo lo mismo con el profeta Nehemías. El profeta Nehemías les está diciendo, miren, para que nadie se haga la víctima de que, me mataron a mis papás. Dios nos advirtió. Dios nos advirtió. Hermanos, ¿saben qué pasó con los fieles?
¿Se acuerdan ustedes qué pasó con los fieles? Fueron deportados a Babilonia. ¿Y cuántos fieles eran? ¿Se acuerdan? 4. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, el remanente. Ese era el remanente que quedó de los fieles. Y Dios, donde ellos se paraban, obedeciendo los mandamientos, brillaban. No tenían que transgredir ni una sola ley de Dios para ser los número 1 en todo lo que emprendían. No necesitaban transgredir los mandamientos. Tuvieron muchas pruebas. ¿Sí? Imagínense vivir dentro de Babilonia. Es como si ahorita agarráramos a nuestros niños y los mandáramos a vivir a Tepito. Y esperar que no se contaminen. ¿Me explico? Así era el remanente ahí en el pueblo. Hermanos, esto llevó a los israelitas a entender que la situación en la que estaban no era castigo de Dios ni culpa de Dios, era consecuencia de su desobediencia. El remanente que se acaba de formar no es el remanente de los fieles, es el remanente de la misericordia. Por ejemplo, en Israel, el rey Acab y Jezabel mandaron a matar a todos los profetas. Y todo el pueblo se volteó en adoración a Baal. Y ahora adoraban a Baal en lugar de adorar a Dios. Y Dios mandó a Elías. ¿Quién era el remanente de Dios? Elías. Dice Elías, solo yo he quedado. Y Dios dice, no, tengo 7,000 rodillas que no han doblado su rodilla ante Baal, sus pies ante Baal. 7,000 personas que no han adorado a Baal. ¿Dónde estaban esos? Escondidos. ¿No necesitaba apoyo Elías? ¿Cómo se hubiera sentido respaldado con 7,000 hombres atrás de él y todos ellos sin doblar su rodilla ante Baal? ¿Pero dónde estaban? Esos 7,000 era el remanente de la misericordia de Dios. Pero el único que permanecía íntegro delante del Señor era Elías. ¿Y a dónde se fue Elías? Al cielo sin ver la muerte. ¿Y los otros 7,000? Pues hasta que murieron, porque ellos no eran una persona especial, Elías sí. Aquí nos estamos encontrando en la misma situación. Los que le quedan a Nehemías no son los santos, los perfectos, los entregados, sino es el remanente de la misericordia. ¿Sí o no? Entonces vean qué difícil trabajo tenía el profeta Nehemías. Reconocer los pecados era lo primero. Hermanos, ustedes y yo, ¿tendremos pecados que reconocer delante de Dios? ¿Tendremos situaciones que estamos viviendo que solo son consecuencia de las malas decisiones que hemos tomado? Y el profeta nos está mostrando cuál es el camino para restituirnos. Hermanos, Dios es el alfarero y nosotros somos la arcilla en sus manos. Y Él quiere formar vasos de honra, dice la Biblia. Lean lo que dice ahí en el versículo siguiente, versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos ¿qué? Guardado los mandamientos. Ahí volvemos a aterrizar en el mismo punto. Esto era consecuencia de no guardar ¿qué? Sus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a quién. Hermanos, nosotros aquí hemos leído mucho. Hemos aprendido que cuando nosotros prestamos dinero, debemos de prestar sin intereses. Hemos aprendido que no debemos tolerar la hechicería ni el espiritismo. Hemos aprendido que hay que devolver nuestra primicia. Hemos aprendido que el 7º año es año de liberación. Hemos aprendido que hay que reposar después de 6 años de trabajo, el 7º se reposa, porque es año sabático para Dios. Hemos aprendido que hay fiestas solemnes que tenemos que guardar. Y esa es ley dada a Moisés, ¿sí o no? Hermanos, nosotros si la pasamos por alto, ¿Dios pasará por alto nuestro castigo? No, ¿verdad?
Si nosotros no obedecemos, naturalmente vamos a recibir la consecuencia de nuestros actos. Y ellos están reconociendo. Ahora dice el 8, acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. ¿Lo sabían? ¿Se los habían predicho? ¿Anticipadamente Dios les advirtió? Ahora vean el 9, pero si os volvéis a mí y guardares mis mandamientos y los pones por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Hermanos, la hermosa esperanza es que el remanente va a crecer, porque Dios va a traer de vuelta a la iglesia del profeta Nehemías a todos los dispersos. El remanente va a crecer. Hermanos, nosotros somos un pequeño remanente. No sé si seamos el remanente de la misericordia o seamos el remanente de los fieles de Dios. Eso depende de ti y de mí. Si somos el remanente de la misericordia, no te preocupes, Dios traerá más. Si somos el remanente de los fieles, es que Dios nos llevará a traer a más. Pero nosotros tendremos la oportunidad de crecer. Eso es una promesa. Porque dice el profeta, sigue diciendo la Biblia, versículo 10, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Hermanos, fíjense que pensando en esto, se me hizo bien curioso. Nosotros ya no somos el remanente de Dios. No se espanten. Ahora somos el remanente del remanente. La iglesia adventista, aunque tenga 20 millones de seguidores, aunque tenga, pues de acuerdo a la estadística, no sabemos si es real, porque a nosotros todavía no nos dan de baja, pero nos están contando. Ya no son 20 millones, ahora tenemos que quitar los 20 que somos nosotros así. No, ajá. Entonces, la iglesia adventista, a pesar de que son 20 millones en el mundo, es un remanente. Porque imagínense que son 20 millones para toda la población mundial. Es un remanente. Pero ahora ustedes y yo somos el remanente del remanente. Porque Dios siempre ha guardado un pueblo fiel en todo, en obediencia. ¿O Elías se corrompió igual que los demás? No. Elías, ustedes ya lo vimos, era el remanente fiel. Y otro era el remanente de la misericordia, que eran 7,000 que no habían doblado su rodilla, pero que estaban ahí escondidos. Ni luchaban contra Acab, ni derrotaban a Baal, no hacían nada más que esconderse por su propia vida. Y el que quiera salvar su propia vida, ¿qué va a pasar? La perderá. ¿Quién era el único que luchaba? El que daba la cara, el que se enfrentaba, el que estaba ahí, en medio del torbellino de fuego, literalmente. Elías. Había un remanente del remanente, un pueblo fiel. ¿Fiel a qué? A los mandamientos, a los preceptos, a los estatutos de Dios. O sea, todo lo que Dios dijo se obedece, porque Dios lo dijo. Y eso es lo que está haciendo la iglesia de Reforma actualmente. Si Dios lo dice, eso hacemos. Si Dios dice que la escuela es así, así lo hacemos. Si Dios dice que el sanatorio es así, así lo hacemos. Y gracias a Dios, nosotros hemos sido llamados a ese remanente, con la función de que salgamos y juntemos las ovejas que Dios tiene, porque son fieles, solamente que todavía no conocen la verdad. ¿Me explico? Entonces, hay que recordar una cosa: este es el pueblo de Dios. Esa iglesia, hermanos, débil, pequeña, escasa, se convirtió en lo que nosotros hoy conocemos como adventismo. Y el adventista, en otras palabras, es el que ama tanto a Dios que está dispuesto a obedecerle en todo lo que Él diga.
Eso es el adventismo. Hay muchos católicos que son más adventistas que nosotros. Ahorita mi hijo dice, "Mamá, ¿y por qué Elena G. después no se fue con María si estudió en civil, si fue quién? Ajá. No se fue". Sí, no se fue, eso es disposición de Dios. Dios le dijo a Elena de White, tú tienes que morir y vas a descansar, pero te hago una promesa. Cuando tú resucites, vas a ser parte de los 144,000. Entonces eso fue una disposición de Dios. Como Moisés, ¿no? Ajá, Moisés lo resucitó. A Moisés lo resucitó, tuvo que morir, pero lo resucitó. Y en su misericordia y en su sabiduría, Dios prefirió que Elena de White descansara. Imagínate hoy hablar de Elena de White diciéndole a la gente que se fue al cielo sin ver la muerte. No, pues peor nos atacarían. Peor serían incrédulos, ¿verdad? Dirían, no, ustedes están poniendo a esa mujer a la altura de Elías. Entonces Dios en su sabiduría. Lo mismo pasó con María. María era una mujer, dice la Biblia, íntegra. Por eso solo a ella se le podía dar esa tarea de educar al Salvador del mundo. Y qué buen trabajo hizo. Pero si se la hubiera llevado al cielo sin ver la muerte, ¿qué dirían? O sea, si así, ¿no? No, pues ahorita tendrían muchas evidencias. Muchas evidencias. En su sabiduría Dios dijo, mejor que María se quede en la tumba. Lo mismo pasó con Elena de White, mejor que espere y al final será parte de los 144,000. Entonces, qué interesante. Si esta es la iglesia de Dios, hermanos, no tenemos nada que temer, porque adventistas serán no por nominación, sino por qué, por características. La iglesia del tiempo del fin que se salva no es una iglesia con un nombre, es una iglesia con características. Ahora, debemos de pensar en una cosa. Antes de ser del séptimo día, ¿qué somos? Así va el nombre, ¿sí o no? ¿Adventistas de qué? ¿Cuál es el primer realce que da la palabra de nuestra iglesia? Que esperamos activamente la segunda venida de Jesús. Eso es el requisito, hermanos. Así es que si esta iglesia no está predicando que Jesús viene pronto, dejaría de ser adventista. Y bueno, ya hablamos del séptimo día y del movimiento de reforma, que como estamos aprendiendo, es una iglesia que termina teniendo tanto amor por las almas, que hace cambios que otros no harían, por amor a la verdadera salvación que necesitan las personas. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dice el versículo 11, con esto terminamos. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. ¿Qué hizo el profeta? Oró. Le hace un último encargo a Dios. ¿Cuál es el encargo? Orar. Bueno, escucha mi oración, Señor. ¿Sale? La oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Cuál era la función del profeta Nehemías? Él era copero. Así es que después de orar, ¿qué dijo? Pues vámonos a trabajar. Y eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos, hermanos. Ahora que hemos entendido ayuno, oración, reconciliación con Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos obedientes, ahora tenemos que salir y trabajar, hacer lo que nos toca, porque este remanente no va a llegar porque sí. La tarea pudo haber sido encomendada a los ángeles y ellos en un día hubieran terminado esta gran labor, pero tuvimos el privilegio de que nos fuera delegada a nosotros: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por lo tanto, la encomienda es salir y trabajar. Hermanos, ¿qué les parece esta invitación de un plan de ayuno y oración?